Primeramente agradecerle a Dios porque me tiene, porque me va a querer estar con ustedes. Y también agradecerle a nuestro hermano Dani Morales, porque también él me cedió el espacio esta mañana. Así que la nota casi de este tema. Gracias. Sí, se va a presentar lo que es el tema de griego, es un requisito de la clase griego 2. Así que muchas gracias. También a la hermana, también a Juanita, que también ha estado pendiente también. Vamos ahora. Querido Padre Celestial, que este tema sea de acuerdo a tu divina voluntad. Bendice también a cada uno de los oyentes, que tu Santo Espíritu venga esta mañana y esté con nosotros, para que entendamos tu santa palabra con lo que nos vas a decir esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Saben que traigo una ilustración acá? Pero también quiero contarles algo. Todo el programa que se ha llevado esta mañana me llevó a dos recuerdos. Número uno, la iglesia en El Salvador. Casi todo el programa que se usa aquí, casi lo hacen allá. Y eso es bueno, porque no sé, yo tengo familia. Número dos, el ambiente, todo como está acá, me recuerda a una iglesia, un grupo de iglesia en Carolina del Sur, en Estados Unidos. Y el frío también, el ambiente, se siente uno en familia. Eso es lo bonito, donde uno va, el ambiente es un ambiente rico, cálido, y más que todo cuando lo abrazan, lo reciben bien, ¿verdad, hermano? Así que vamos, el título del tema de esta mañana se titula Santos en el mundo, pero no del mundo. Como dice un pasaje también, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Saben que les voy a contar una ilustración que ven acá. El esposo y padre debía marcharse a la guerra en barco, pero cuando ya iban a llegar al puerto, el mar estaba bastante agitado, y cuando el mar se pone bastante agitado es bastante peligroso. Y en los puertos, para que el barco pueda llegar a la orilla, dice que tienen que alinearse 3 luces. Los que conocen los faros creo que saben muy bien, tienen que alinearse 3 luces rumbo al barco. Cuando las 3 luces están alineadas, el barco puede proceder con seguridad que va a llegar al puerto. En esta mañana vamos a estudiar en el libro de Santiago, capítulo 1, del 1 al 10. El tema lo he titulado nuevamente, Santos en el mundo, pero no del mundo. Vamos a ver 2 aspectos bastante importantes en este capítulo. Primero vamos a ver las consecuencias a las pasiones mundanales y el llamado a la humildad y la gracia divina. Vamos a leer lo que es el pasaje, el versículo 2 y 3. Todos con nuestras Biblias o nuestro dispositivo. Dice: deseáis algo y no lo conseguís. Matáis y sentís envidia y no podéis obtener lo que queréis. Reñís y hacéis la guerra. No tenéis porque no pedís. Dice el verso 3: y cuando pedís no recibís, porque pedís con malas intenciones para satisfacer vuestras propias pasiones. El verso 6: pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura: Dios se opone, ¿alguien que siga? ¿A quién? A los orgullosos, pero da gracia a los humildes. En el verso 3, la palabra clave que yo busqué ahí dice: pedís, pero no recibís. Cuando los hombres piden a Dios,
prosperidad, a menudo lo hacen con intenciones más que todo equivocadas. Porque a veces Dios no nos contesta porque nosotros pedimos lo que no necesitamos, sino lo que queremos. Y he un poco reflexionado un poco en este pasaje, en este tema. Yo muchas veces a mi papá y a mi mamá les pedía diferentes cosas, diferentes juguetes, todo lo que quería. Pero lo necesitaba. Mis padres veían que no, porque tenía quizás el mismo juguete ya en la casa. Así también nuestro Dios. Nosotros le pedimos, pero si no lo necesitamos y no lo va a ayudar para un crecimiento en nuestra vida espiritual, Él no lo va a dar. Pero también, si usted necesita algo, usted se lo puede pedir a Dios, y también si usted lo necesita, Dios se lo va a dar. Y también, hablando un paréntesis también ahí, cuando usted pide por alguna cosa material, quizás vamos a tardar un poquito en recibir la respuesta. Pero yo creo que esa experiencia todos la hemos pasado. Cuando pedimos por nuestra salud y estamos solos en la noche, Dios nos contesta inmediatamente. A mí me ha pasado. Yo recuerdo que estaba solo en Nueva York. Mis compañeros salieron a colportar y me quedé solo en la casa, en donde estaban viviendo. Y yo recuerdo que me enfermé. Esa noche me enfermé. Y mis compañeros no regresaron a la casa donde estábamos quedando. Y yo estaba con ese frío, con ese clima, con una temperatura caliente que todos mis huesitos dolían. Y yo empecé a agarrar mi teléfono, le llamé a mi mamá, no me contestó. Le llamé a mi papá, no me contestaba, porque ellos estaban en El Salvador, y allá, y no me contestaron, y yo así como... Y entonces lo que hice, con lo que yo pude, con las fuerzas que tenía, yo recuerdo eso, me arrodillé. Me postré delante de Dios. Le dije, Señor, aquí estoy solo, no puedo ir a un hospital porque es carísimo, y no puedo ni tengo quien me lleve. Así que necesito que tú me hagas un milagro ya. Y quizás a los minutos me quedé dormido, y ya cuando amanecí bien. Y yo creo que muchas veces a nosotros nos ha pasado en diferentes momentos que le hemos pedido a Dios, a veces quizás en nuestra vida económica, en nuestra vida espiritual, en nuestra salud física, y Dios nos contesta. La palabra que aquí se usa es lambanet, que significa despojar a alguien o algo de lo que tenía. Y cuando yo estaba estudiando esta palabra, cuando dice despojar algo de lo que tenía, me quedé así como que, o sea, Dios sabe lo que yo le estoy pidiendo, lo que necesito, pero también cuando no pido, cuando dice pedís y no recibís, quizás por algo que hicimos no lo recibimos inmediatamente, pero es algo que nosotros ya teníamos, pero por lo que nosotros no pedimos bien, o sea, no lo recibimos. También, si buscamos, como dice, si buscamos las cosas de este mundo, Dios es justo para negarlas, como decía anteriormente. Ustedes como padres, yo creo que ya pasaron por esa situación, sus hijos les piden algo, ustedes les dicen, no lo necesitamos, ya lo tenemos en la casa. También hacia Dios con nosotros. Los deseos incrédulos y fríos piden negaciones, y podemos estar seguros de que cuando las oraciones son más bien el lenguaje de lujurias que de las gracias, volverían vacías. También un punto base es la mentalidad mundana es enemistad con Dios. Pero también creo que si nosotros los 15 años nos recordamos por esto, si nosotros vivimos, creo que me va a ayudar aquí, en la vida espiritual, ¿cómo es? En la espiritual vivimos, y ya sé, no recuerdo muy bien, o sea, dice, después de tratar el problema de la falta de oración, ahora Santiago en este capítulo trató el problema de la oración egoísta.
Esto, cuanto pedían, lo hacían con motivos puramente egoístas. Y una vez alguien dentro de la iglesia me dice, ¿por quiénes has orado esta semana? Y yo le digo, yo no he orado por nadie. Y me dice, ¿cuántas veces le has pedido a Dios por ti? Yo digo, por mí. Todos los días le pido bendiciones a Dios, que me cuiden, que me ayuden en las clases en la escuela. Me dice, ¿sabías que vos ahí estás orando egoístamente? Y me dice, ¿y Dios te ha contestado? Yo solo creo que es así como que me dice, orá por tu papá y por tu mamá y vas a ver que Dios te va a contestar. Y así fue, empecé a orar por mi mamá, por mi papá, por mis hermanos. Y yo veía que Dios me estaba dando más también la sabiduría a mí, en mi entendimiento también, la Biblia y cosas también que necesitaba y le pedí. Porque así es también, cuando usted ora por alguien más, Dios no se queda con eso, sino lo que le da la bendición al hermano, como también a usted mismo. Porque Dios ve lo que usted está haciendo y pidiendo por los demás. También Santiago destaca que no se obtienen lo que desean porque no piden a Dios. Esto subraya la importancia de la oración y la dependencia de Dios para satisfacer las necesidades y deseos humanos. Mucha gente ni siquiera se molesta en orar, y si lo hacen, llegan a Dios con propósitos equivocados. Carecen de fe. Dice San Pablo, todo lo que no proviene de la fe es pecado. Todo lo que no proviene de la fe es pecado. ¿Y qué es pecado? No hacer la voluntad de Dios. El escritor de Hebreos también va directamente al grano y también dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando usted pida algo, no dude, que tal vez no me lo da. No. Cuando usted ore y se arrodilla, es el mismo hecho que usted está arrodillando, usted está creyendo en Dios. Pero diga, Señor, auméntame mi fe. Y también yo recuerdo que nosotros somos humanos, ¿verdad? Pedro caminó sobre las aguas, se hundió. Pero ¿qué le dijo? Señor, sálvame, que te necesito. Muchas veces también nosotros eso necesitamos, reconocer que por nosotros mismos no somos nadie. Pero cuando le decimos a Dios, Señor, sálvame, yo estoy creyendo. Y Dios no solo se preocupa por las cosas materiales, el Señor no se preocupa por las cosas espirituales, sino también por las cosas materiales, porque ese es nuestro Dios. Ya que cualquiera que viene a Él debe creer que existe y que recompensa a los que lo buscan fervorosamente. También Dios se niega a escuchar a los hombres que ansiosamente buscan placeres egoístas. También la avaricia es idolatría, y esto es una abominación delante de los ojos de Dios. Dios no escucha las oraciones que provienen de un corazón lleno de un propósito egoísta. Y también la codicia y el egoísmo son insultos delante de Dios. En el libro Ser semejantes a Jesús de Leonard G. White dice, algunos no son naturalmente piadosos y por lo tanto deberían reforzar y cultivar el hábito de hacer un examen íntimo de su vida y sus emociones, y deberían fomentar de un modo especial el amor por los ejercicios religiosos y por la oración secreta. En la oración sincera es centrada por Dios y de mucha importancia, porque cuando nosotros damos una oración sincera, estamos orando de corazón y estamos orando genuinamente y desinteresado. La actitud de fe y confianza en Dios a falta de fe es un obstáculo para recibir
las respuestas de nuestras oraciones. La falta de fe en nuestra vida nos hace a nosotros a no recibir lo que nosotros pedimos. Pero con un poquito de fe que nosotros tengamos, vamos a recibir lo que ya pedimos. Yo no sé qué usted ha estado pidiendo, cuántos años lleva pidiendo por alguien o por algo que usted necesita, pero solo pidámosle a Dios que Él nos ayude a aumentar nuestra fe para recibir también sus bendiciones. Les voy a contar otra ilustración para terminar lo que es el primer punto o el primer aspecto. En la noche del 14 de abril de 1912, ¿alguien se acuerda qué pasó? Es una historia que todos conocemos y creo que hemos visto en películas. Es la del Titanic. 1912. Ocurrió la tragedia del Titanic. Los diarios dijeron: ¡qué aterrador! Por el impacto de los pasajeros, salieron corriendo de sus camarotes y se dirigieron al salón principal. En medio del ruido de acero, los platos de madera y las vigas, todo se rompía. Pero nada de todo eso era cierto. ¿Qué ocurrió realmente en aquella noche del Titanic? La verdad era diferente. Había mucha gente disfrutando en el Titanic, haciendo lo que querían, pero ya alguien ya había dicho algo que quizás impactó en la vida de todos. Este barco, ni Dios mismo lo podrá hundir. Y desde ese momento ya estaba condenado. O sea, y todo esto es una historia mundial, todos la conocemos. Solo tenemos que hacer crecer nuestra fe para no caer en esto mismo. Eso es una palabra de orgullo. De que solo yo puedo. Porque eso es lo mismo que dice acá. Entonces nosotros debemos de despojarnos de todo eso para llegar, para ser triunfadores en la vida terrenal como también en la vida espiritual. Dice, tanto la tripulación como los pasajeros estaban adormecidos por su arrogancia. Y algunos que dice que creo que estuve estudiando un poquito o leyendo, creo que la tercera parte fueron los únicos que se salvaron. Y esas personas también pueden declarar cómo fue lo que pasó en ese momento. Y nosotros hemos de creer en Dios y no dudar y no dejarnos llevar por nosotros mismos, porque nosotros solos no somos nadie. Tenemos que reconocer que Dios es nuestro creador y de Él nosotros dependemos. Como segundo aspecto, el llamado a la humildad y la gracia divina. En el verso 8 dice, vamos a leer nuevamente la Biblia. Yo la leo de la versión NBI. Y dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiaos las manos, vosotros los inconstantes. Purificad vuestro corazón. Reconoced vuestras miserias. Llorad y lamentaos, que vuestra risa se convierte en llanto y vuestra alegría en tristeza. Dice el verso 10. Humíllense delante del Señor y Él los levantará, ¿qué dice? Con honor. Dice, humíllense delante de ¿quién? De Dios. Muchas veces usted quizás ha estado en su cuarto orándole o llorando delante de Él. Y también Dios le ha dado la oportunidad de pararse frente acá en el púlpito y contar lo que usted ya recibió. ¿Saben qué dice? Nótese el primer llamado en el verso 8 y el último, el 10, que son paralelos entre sí. Está el mensaje del lector que dice, acercaos
a Dios. También en el Antiguo Testamento, voy a leer un poquito. Dice que con todos los hombres que estaban ahí en el Antiguo Testamento, dice que Dios estaba con ellos, como con Daniel, como con José, que son imágenes que nosotros tenemos claros en la Biblia, que ellos eran prosperados a pesar de, porque todo lleva un obstáculo, pero a pesar de las circunstancias, Dios que los prosperaba, porque Dios estaba con ellos, igual con nosotros también. Dios tiene que hacernos prosperar donde quiera que estemos. Dios tiene que hacer crecer más esta iglesia, porque nosotros somos elegidos por Dios. Y nosotros estamos para hacer que bendiciones para todas esas personas que quizás conocen de Dios, pero necesitan más luz. Y algunas que quizás no conocen de Dios, pero Dios nos ha traído con un solo objetivo a esa tierra, de que prediquemos su palabra a tiempo, y dice, y fuera de tiempo. Sé que todos nosotros tenemos diferentes quehaceres en nuestra vida, pero sé que nuestro único objetivo es servirle a Dios. Además, la palabra humilde en el verso 10 forma un versículo verbal. En la última palabra de la cita del Antiguo Testamento la tenemos en el verso 6. También las señales de tráfico junto a la ruta indicaban al viajero cómo llegar seguramente a su destino. Voy a leer porque me trae un poquito. Las señales del tráfico junto a la ruta le indican al viajero cómo llegar a su destino. Cuando Santiago dice someteos, lo que en realidad quiere decir es obedecer. En griego también Lucas usa el mismo verbo cuando describe a Jesús de 12 años, que fue obediente a María y a José, en Lucas 2:51. La palabra griega que se utiliza aquí es tapeinó, que significa someteos o figuramente humillar, pero no con una humillación, porque leí también una frase que dice: ni en broma se atreve a humillar a alguien en frente de muchas personas. Pero en esta parte de la Biblia, en lo espiritual, es una condición de corazón, es delante de su Dios, delante de nuestro Padre, que someteos describe una acción voluntaria de colocarse uno mismo, o sea, podemos creernos acá, pero nosotros vamos a ponerle a Dios en primer lugar y nosotros en segundo lugar. Eso significa como someteos a Dios, o tepeinó en griego, humillar de corazón. La corrupción natural se manifiesta también en la envidia. El espíritu del mundo nos enseña a acumular o a disponer para nosotros mismos. Según nuestras propias fantasías, Dios, el Espíritu Santo, nos enseña a estar dispuesto a hacer el bien a todos los que nos rodean, según nuestras posibilidades. O sea, si usted tiene 2 tomates y 2 huevos en su casa y usted ve a alguien que no tiene, usted puede compartir un tomate y un huevo para que esa persona que pueda comer y también no se vaya a quedar sin nada. También los pecadores pues se someten a Dios y busquen su gracia a favor, resistiendo al diablo.
Todo pecado debe ser llorado. Aquí el dolor del piadoso o el futuro, en la miseria eterna. El Señor no se negará a consolar a quien realmente llora el pecado, ni exaltará a quien se humilla. El Señor no negará a consolar a quien realmente llora el pecado, ni exaltar a quien se humilla delante de él. El pecado busca entrar, la gracia cierra la puerta. El pecado trata de obtener el dominio, pero la gracia es más fuerte que el pecado. Se resiste y no lo permite. El pecado nos hace caer varias veces y pone su pie en nuestro cuello. La gracia divina de Dios viene al rescate de nosotros. El pecado sube como el diluvio de Noé, pero la gracia cabalga sobre las montañas como el arca. También al extremo del cielo hasta el otro sufre la pobreza espiritual en su propia culpa, porque Él da más gracia. Dios resiste a los orgullosos y al mismo tiempo Santiago nos recuerda que esta es la gracia que llega solo a los humildes. Y la palabra tepeinó, que significa que humildad, abarca la idea de la humildad en todas sus dimensiones, ante Dios, hacia los demás, y es un antídoto contra el orgullo. Es una virtud esencial en la vida cristiana y un principio ético fundamental que guía el comportamiento y las relaciones a quienes siguen a Cristo. No es que nuestra humildad se gane la gracia de Dios. Es un objetivo, ¿ve? No es que nuestra humildad se gane la gracia de Dios. La humildad solo nos pone en una posición para recibir las bendiciones de Dios en nuestra vida, porque reconocemos que Él es nuestro Padre. A la luz de la gracia ofreciva a los humildes solo hay una cosa que hacer, y es someternos a Dios. Como dice, someteos a Dios y el diablo huirá de vosotros. Entre más usted se humilla delante de Dios, entre más usted esté cerca de Dios, además de que usted ore más a Dios, va a tener más tribulaciones, más dificultades, más problemas. Un militar o un policía, cuando está en academia, él recibe una preparación. Y no es que en el momento que está preparando va a salir a combatir, no, sino que todo eso que él practica, todo lo que él hace, le sirve para cuando él sale al campo, cuando sale a la batalla, a la guerra. En la vida espiritual, y creo que todos comprendemos eso, cuando nosotros oramos, cuando nosotros leemos la Biblia, nos estamos preparando para cuando vengan las pruebas, cuando venga el Satanás y quiera perturbar su vida, usted no va a dudar de Dios, porque a Job se le fue quitado todo, pero aún así no dudó de quién, del Señor. Aún igual nosotros solo necesitamos fortalecer más nuestra fe, acercarnos más a Dios. Esto significa ordenarse bajo Dios, rendirse a Él como el Rey conquistador y comenzar a recibir los beneficios de su reinado. El siguiente lema es de Calvino. Lo voy a leer. Es: mi corazón te doy, oh Señor, pronta y sinceramente. Dice, cuando presentamos en nuestro corazón al Señor, Él lo quiere entero. Se lo entregamos parte del mismo al mundo. Dios no puede ser el Señor y ya.
Cuando nosotros hacemos un pacto con Dios, le estamos entregando toda nuestra vida por completo. Estamos dando todo nuestro ser a Dios. Y muchas veces nosotros no vamos a querer hacer la voluntad de nuestro Padre, pero Él va a ver de qué forma usted hace la voluntad de su Padre. Saben que voy a agregar esto al tema. Yo estaba en El Salvador. Pasé como 6 meses sin trabajar, sin hacer nada. Y yo tenía otros planes para viajar a otro país. Y yo decía, no, yo puedo, yo voy a poder. Y todavía arrogante yo puedo. Y pasó el tiempo, me quedé sin dinero, me quedé sin trabajo. Y ya no tenía ni para dónde. Y vea, ahí viene la gracia divina de Dios. Y un día me llaman a la asociación de El Salvador, a la asociación para central, el presidente. Me dice, Samuelito, ¿qué está haciendo? Yo le digo, nada. Y no estaba de obrero en su iglesia, me dice. Yo, no. ¿Y qué piensa hacer con su vida, me dice? Y yo, mírelo, yo nada. Pero estoy humillado delante de Dios y estoy al servicio de Dios. Y hoy digo, yo vengo a que Dios haga lo que Él quiera con mi vida. Quiero que me dé redención, que me redima nuevamente. Entonces me dice, usted se va a ir para una década, nosotros le vamos a ayudar para que se vaya. Pero usted busque los medios como usted se va a ir. Como yo iba a sacar los antecedentes penales y todo lo que nosotros necesitamos para venir acá. No tenía dinero. Pero empecé a orar. Le dije a Dios, Señor, porque antes de pasaron 3 días, podría regresar un poquito atrás, 3 días antes, por ejemplo, el miércoles, después del viernes, ya yo vi al presidente un miércoles, le digo que iba a llegar, iba a hablar conmigo, como el lunes. Entonces yo hablé con Dios, porque yo cuando no vi qué hacer, un amigo en el bus me dice, mira, me dice, ¿vos querés andar manejando bus? Yo le digo, sí, le digo, porque ¿sí? Me voy a orarle a Dios, a decirle, Señor, ¿qué vas a hacer conmigo? Tú sabes que el lunes tengo que ir a empezar a hacer los exámenes para andar manejando bus, de transporte público. ¿O qué vas a hacer conmigo? Luego viene el pastor, me da esa respuesta. Y yo le digo, pues el Señor, bueno, me dio la respuesta que venía para acá. Y yo no tenía dinero. Empecé a orar, empecé a pedir a Dios que si Él quería que yo viniera nuevamente a una DECA, que me ayudara. Y así fue. Dios, a través de los hermanos, lo fue proveyendo. Pero cuando nosotros le entregamos nuestra vida por completo a nuestro Dios, estamos para servirle a Él. Y pasa muchas veces como el Waze. Usted pone el Waze que va como para San José. Y usted agarra una calle mala y se va por otro lado. Y entonces el Waze, ¿qué hace? Lo regresa para su destino donde va. Así es, también yo lo subí un poquito en la vida espiritual. Así es Dios muchas veces. Muchas veces nosotros nos descarrilamos del objetivo. Viene Dios y dice, no hijo, para allá no vas. Entonces regresa a hacer la voluntad de ¿quién? De Dios. Así también dice, Dios nos exaltará cuando nos humillamos delante de Él. Dave Wright, de la revista de Herald, dice, de Lena G. de White, el Señor quiere que vivamos en constante dependencia de Él. Día a día, hora tras hora, nos exhorta, someteos pues a Dios, resistir al diablo, y Él huirá de vosotros.
Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, reconocer vuestras miserias, y lamentad y orad. Vuestra risa se convierte en lloro, vuestro corazón en tristeza. Humillaos, recalca aquí, humillaos delante del Señor, y Él los exaltará. The Regular and Herald, 28 de diciembre de 1897. Como ya para ir quizás cerrando, ustedes pueden ir en un automóvil con las luces apagadas. ¿Cuántos pueden ir con las luces apagadas? De noche. Con neblina. Con neblina. Es muy difícil, ¿verdad? Observar, ver las señales y todo lo que está indicado en la carretera, los semáforos. A nosotros nos ayuda a manejar con precaución, nos ayuda a llegar a nuestro objetivo con bien. Pero si nosotros no respetamos las señales de tránsito, todo lo que hay en la calle, nosotros podemos llegar a ¿dónde? A un hospital. Del mismo modo también nos da a nosotros a obedecer las reglas de la vida y nos permite avanzar con seguridad a nuestras metas y nuestras relaciones satisfactorias. En la sumisión a Dios y obediencia es una aplicación. Santiago enfatiza la importancia de someterse a Dios, lo cual implica obedecer voluntariamente y colocarse bajo su autoridad. La humildad involucra reconocer nuestra dependencia de Dios, lamentar nuestros pecados y buscar su perdón y dirección en nuestras vidas. Todos los que estemos agarrados de la mano de Dios iremos al cielo. Y el cielo solo es para los valientes. Y eso está muy claro. La exaltación por Dios, Santiago enseña, en aquellos que se humillan ante Dios serán exaltados serán exaltados por Él. Ya para terminar, en la conclusión, vamos a recapitular. Vimos dos aspectos en los cuales estudiamos un poco más del llamado de Dios y de su gracia. Número 1, vimos que Él da mayor gracia. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Número 2, someteos a Dios y resistir al diablo, y Él de vosotros huirá. Con humildad y arrepentimiento, prometiendo que Él nos exaltará y nos dará su gracia. Queridos hermanos, el tema de esta mañana nos ayuda a nosotros a entregar el total y ponernos a disposición de nuestro Dios y hacer la voluntad divina, confiado en que Dios nos levantará y nos honrará cuando nos humillamos delante de Él. ¿Cuántos de ustedes quieren acercarse más a nuestro Dios? ¿Cuántos desean predicar a los demás que el Señor cambia y transforma vidas? ¿Quiénes desean mejorar su estilo de vida y vivir más cerca de Dios? Les invito a que nos pongamos de pie para poder hacer una oración. Querido Dios, gracias porque nos has enseñado un poquito más de tus sagradas escrituras. Queremos, Señor, que tú nos ayudes en nuestro diario vivir y podamos estar siempre a tu lado. Bendice también a cada uno de los hermanos que están aquí presentes, como también a sus familiares. Tú conoces también si dentro del grupo hay hermanos que están enfermos. Te los ponemos en tus manos, Señor, que tú hagas la voluntad en ellos. Te pedimos que te quedes con nosotros todo el resto de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Lo que vamos a cantar.
hay una fuente sin igual.